La ciudad aún estaba envuelta en niebla cuando el reloj marcaba las 7:42 y entonces a.m. Los primeros rayos pálidos del sol de abril brillaban tenuemente en la fachada de cristal de la Torre Horizon, reflejándose en el flujo constante de coches que avanzaban lentamente por la avenida Whitmore. Un elegante Range Rover negro se detuvo silenciosamente en el semáforo en rojo de la calle Quinta. Dentro del vehículo estaba sentada una mujer negra de unos 40 y pocos años, con blusa blanca, blazer azul marino, gafas de sol y el pelo recogido con cuidado. O no había música ni teléfono en la mano. Simplemente permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en el volante y la mirada fija al frente, tan tranquila que parecía distante. 3 coches más allá, una camioneta de la policía estaba parada junto a la acera. Al volante estaba el oficial Chad Millan, ex marine, ahora oficial superior del Departamento de Policía del Condado de South Ridge. Bebía café de un vaso de papel desgastado. Con la otra mano, ajustaba distraídamente el volumen de la radio policial, que transmitía el reporte de un robo en una tienda de conveniencia. Su mirada recorrió los coches que tenía delante hasta posarse en el Range Rover negro. Había algo en la mujer que iba dentro que no le cuadraba. No porque hubiera hecho nada malo, sino por el coche, la ropa a medida, la compostura. Simplemente no parecía alguien que encajara allí. Concluyó sin dudarlo. Agarró la radio. Unidad 217. Verifiquen la matrícula del 8Q y 7LZ1. Camioneta negra. Conductora. Sospechoso. 217. ¿Qué es sospechoso?, preguntó el operador. Chad dudó medio segundo y luego respondió con frialdad. ¿Coche nuevo? En esta zona se han reportado múltiples robos de coches importados. Seré discreto sin esperar confirmación. Chad pisó el acelerador, encendió la luz intermitente y avanzó, activando brevemente la sirena para indicarle a la conductora que se detuviera. Ella obedeció de inmediato, deslizándose suavemente hasta la acera como quien lo ha hecho 1000 veces. Chad salió, con la mano apoyada instintivamente cerca de su pistola enfundada. Golpeó la ventanilla del conductor. La mujer lo bajó lentamente, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. No parpadeó. «Buenos días», dijo Chad. «¿Es este su vehículo?». No respondió de inmediato, pero luego en voz baja dijo: «Sí. ¿Me puede mostrar su matrícula y licencia, por favor?». Asintió. Metió la mano en su bolso y se los entregó. Todo estaba en orden, pero a Chad ya no le interesaba el papeleo. En su mente, cualquier explicación que ella pudiera ofrecer ya estaba descalificada por un sesgo tan profundo como una cicatriz en el campo de batalla. Alguien como ella no conduce un coche como este a menos que sea prestado, robado o pagado por alguien más, señaló bruscamente. «Salga del vehículo, por favor». «¿Hay algún problema, agente?», preguntó con voz firme. Al salir del vehículo, Chad repitió con más firmeza: «Sospecho que este coche está relacionado con un robo denunciado anoche. Necesito su cooperación». Dejó escapar un suspiro silencioso, ni brusco ni frustrado. Simplemente tranquilo, como si evaluara la situación como si fuera una reseña de servicio. Luego abrió la puerta y salió. Su compostura era tan serena que hacía que una mujer detenida en la calle pareciera que simplemente estaba realizando una verificación de la experiencia del cliente. Chad la giró y le tiró de las manos a la espalda, sin explicación, sin advertencia. El frío metal que se oía en sus muñecas crujió la quietud de la mañana como una bofetada. Una mujer que pasaba se detuvo y sacó su teléfono. «¿Qué demonios haces?». No se resistía. Chad no respondió. Llevó a la mujer a su patrulla, abrió la puerta trasera y la empujó adentro. El rostro de Evelyn Monroe no reflejaba pánico, solo silencio. Ese silencio que parecía como si estuviera tomando notas en un cuaderno mental que Chad ni siquiera sabía que existía. Comisaría de Southridge.
Las 8:19 a.m., en la sala de interrogatorios 3, aún resonaba el tenue resplandor de una luz fluorescente parpadeante que quedó encendida la noche anterior. Unas tenues manchas de café marcaban la mesa metálica. Nadie se había molestado en limpiarlas. El agente Chad Milan empujó la puerta y la cerró con fuerza tras él, como si el solo sonido pudiera hacer que la mujer del otro lado de la mesa se pusiera en fila. Evelyn Monroe estaba sentada perfectamente erguida, con las manos en el regazo, la espalda recta y la mirada fija en el reloj de pared, como si estuviera observando el tiempo mismo, no a la gente frente a ella. ¿Quieres decirme tu nombre?, empezó Chad, deslizando una carpeta de informes sobre la mesa mientras se sentaba frente a ella. Evelyn se giró para mirarlo y asintió levemente. Cora Evelyn Monroe, dijo. Cada palabra pronunciada con precisión, como un veredicto. Chad la anotó, apretando los labios. Odiaba a las mujeres como ella. Demasiado serenas, demasiado calladas, sin enfado. Sin ponerse a la defensiva, como si supiera algo que él desconocía. Como si esperara que se ahorcara con su propia cuerda. «Doctor, ¿eh?», preguntó Chad entrecerrando los ojos. «¿Qué especialidad? Sociología, políticas públicas y sistemas de justicia penal», respondió sin pestañear. «Clase de Harvard de 2005». Chad soltó una risa seca. Impresionante. No dijo nada más. No preguntó por qué la habían arrestado. No exigió un abogado. Ni siquiera miró su teléfono. Solo silencio. En la sala de vigilancia. El agente Torres, con solo 2 años en la policía, observaba la escena en un monitor granulado en blanco y negro. Frunció el ceño. Algo no encajaba. No parecía sospechosa por su forma de hablar, sentarse y respirar. Todo en ella hacía que la habitación pareciera una cuerda de arco demasiado tensa. Se giró hacia el sargento Miller. ¿De verdad está Chad seguro de que es sospechosa de robo de coche? Miller se encogió de hombros y negó con la cabeza. «Sabes, Chad, solo necesita la más mínima razón para cometer el mayor error». De vuelta en la sala de interrogatorios, Chad seguía presionando con preguntas invasivas. ¿A nombre de quién está registrado el coche? ¿Dónde vives? ¿Quién puede confirmar tu identidad? Evelyn respondió a cada una con calma, sin desafío ni sumisión. Cada respuesta, mesurada y directa, era como un muro de serenidad que poco a poco hacía que el aire se sintiera más tenso en el lado de Chad de la mesa. ¿Dónde trabajas?, preguntó Chad, hojeando su cuaderno de calificaciones. «En el ayuntamiento», respondió ella. ¿Haciendo qué? Su tono se volvió más áspero. Evelyn no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó un pequeño trozo de papel. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, blanco, sin logotipo ni sello, solo una línea de texto impreso. Evelyn Monroe, Ph.D., comisionada de policía. Precinto de Southridge. Nombramiento efectivo a partir del lunes 10 de abril. 8:10 a.m. Chad lo leyó, lo volvió a leer, y por tercera vez le tembló ligeramente la mano. No pudo levantar la vista. En la sala de vigilancia, Torres se apartó de la pantalla, sosteniendo su teléfono. Su voz era baja, pero detuvo al sargento Miller en seco. «El alcalde está al teléfono. Quieren saber si detenemos a alguien llamada Evelyn Monroe». Miller palideció. Dentro de la sala de interrogatorios, Evelyn permaneció sentada, con las manos suavemente entrelazadas. Chad, el veterano oficial, que antes se enorgullecía de interpretar a la gente, ahora permanecía sentado en silencio, con las manos apoyadas torpemente sobre las rodillas, y los ojos hundidos como los de un hombre recién desnudado. Ya no oía el ruido de fondo de la comisaría. Solo un pensamiento resonaba como un martillo en su cabeza. «Comisionado, ahora es su jefa». Chad 47 AM, comisaría de Southridge. La comisaría se sumió en un extraño silencio. Sin alarmas, sin pisadas,
solo una quietud inquietante, como si alguien hubiera aspirado el aire de un edificio lleno de hombres acostumbrados a dar órdenes a gritos. En la sala de conferencias del nivel medio, el jefe Douglas cerró la puerta tras él y se giró para encarar a los 3 hombres sentados alrededor de la mesa: el oficial Chad Milan, el oficial Torres y el sargento Miller. Sobre la mesa había un fax de la alcaldía, el nombramiento oficial de la doctora Evelyn Monroe como nueva comisionada de policía de la comisaría de Southridge. Tan efectiva como un hoy, la voz de Douglas sonaba tensa. Llevaba 47 minutos en el cargo cuando Chad Milan la sacó a rastras del coche y la esposaron como a una delincuente común. Torres bajó la cabeza. Miller frunció el ceño. Chad no se movió. Se quedó quieto como si las palabras le hubieran dado una sentencia de muerte silenciosa. «Queda suspendido de inmediato», dijo Douglas rotundamente. Chad asintió, sin palabras, sin discusión, sin golpes en el escritorio, sin indignación, solo silencio. Esa noche, Chad Milan estaba sentado en su apartamento del segundo piso en el deteriorado barrio de Little Creek. El techo estaba manchado por años de daños causados por el agua. El ventilador del techo traqueteaba al girar de forma irregular sobre él. Sobre la mesa, un vaso de whisky intacto. Y el noticiero de las 6 p.m. Nadie quería volver a verlo. La nueva comisionada de policía, Evelyn Monroe, comienza su mandato y rechaza discretamente todas las entrevistas con los medios. Fuentes dicen que planea una reforma interna de 90 días del Departamento de Policía de Southridge. Chad se incorporó, sirvió la bebida y la dejó reposar. Encendió el televisor, lo apagó, lo volvió a encender, lo apagó. Finalmente, lanzó el control remoto al otro lado de la habitación. En su mente, solo quedaba la imagen de la mujer de aquella mañana, silenciosa en la sala de interrogatorios, impasible, inconmovible, y sin embargo lo suficientemente poderosa como para paralizar todo el edificio. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la volvía a ver. El destello del frío metal alrededor de sus muñecas, su ceño ligeramente fruncido, y las palabras de Torres resonando como una campana fúnebre. Ella es la comisionada. Ella es tu jefa, Chad. 3 días después, llegó una carta de la Junta de Revisión de Asuntos Internos. Sin amenazas, sin gritos, solo videos, grabaciones de cámaras corporales. Lo grabaron todo. El desdén en la voz de Chad, la falsa autoridad en sus órdenes, y el chasquido seco de las esposas al cerrarse sobre una mujer a la que ni siquiera le pidió que se identificara. Y entonces, empezó el nuevo silencio. Chad dejó de contestar llamadas, ignoró todos los mensajes. Dejó de ir al gimnasio, al bar de la esquina, a las cenas de fin de semana con viejos colegas porque, donde quiera que fuera, siempre alguien lo decía. «Oye, ¿supiste de Chad?» El tipo que esposó al comisionado Monroe. Una semana después, en el supermercado, Chad se cruzó con una anciana negra cerca de la sección de frutas y verduras. Ella no habló. No hacía falta. Su mirada lo hizo darse la vuelta y soltar la tarjeta en el acto. Esa noche, abrió el cajón y sacó una carta de renuncia que había escrito el día que lo suspendieron. Aún sin firmar, tomó el bolígrafo y lo volvió a dejar. Se apoyó contra la pared, con la mirada perdida. Porque lo que lo destrozaba ahora no era la suspensión, ni la pérdida de sueldo. Era la pregunta que lo inundaba. Muchas veces he hecho esto. ¿A cuántas personas he sacado de sus coches sin siquiera preguntarles sus nombres? ¿Cuántas miradas cansadas y asustadas interpreté como desafío? Y por primera vez en 16 años de llevar placa, Chad Milan tenía miedo de sí mismo. Un mes después, Southridge se sentó. Bajo un cielo denso, nubes grises cubrían la circunvalación de la ciudad.
Era principios de verano, pero el frío en el aire se aferraba como el invierno, negándose a desaparecer. Chad Milan estaba de pie bajo un alero de aluminio oxidado, con un uniforme de guardia de seguridad temporal, solo un trabajo por contrato, en el estacionamiento detrás del ayuntamiento. Sin arma, sin placa, sin autoridad. Solo un hombre de mediana edad repartiendo comprobantes de estacionamiento y dirigiendo el tráfico para los empleados municipales. Cada vez que se abría la puerta, inclinaba la cabeza, no porque así lo exigiera el protocolo, sino porque ya no tenía fuerzas para mirar a nadie a los ojos. Esa mañana, llegó una caravana de todoterrenos negros. Insignias del gobierno apenas visibles en las puertas. El vehículo que encabezaba la caravana se detuvo justo frente al puesto de Chad. Bajó la ventanilla. Un rostro familiar. Evelyn Monroe. Sin gafas de sol. Sin conductor. Estaba al volante, sin expresión alguna. Sus ojos se posaron en él. Ni con sorpresa, ni con desprecio, ni siquiera con lástima, solo con una mirada profundamente humana. Chad se quedó paralizado. Sentía las piernas clavadas en el frío hormigón. Evelyn no dijo nada. Ladeó la cabeza ligeramente. Un discreto asentimiento de reconocimiento. Abrió la puerta. La camioneta pasó lentamente. Sin sirenas, sin música, sin chirridos de neumáticos. Chad apartó la vista, pero no pudo evitar la opresión que le oprimía el pecho. Cada latido golpeaba contra una dignidad que había perdido hacía tiempo. 2 días después, Evelyn Monroe regresó, esta vez para dirigir una reunión estratégica sobre la iniciativa de reforma policial de la ciudad. Después de la reunión, salió por el vestíbulo principal, donde Chad estaba de pie junto a una máquina expendedora, con la mirada baja y la postura erguida. El señor Milan. La voz lo sobresaltó. Levantó la vista. Por primera vez hablaron como dos personas. Chad se sobresaltó, pero las palabras le quedaron grabadas. Evelyn lo miró a los ojos, sin pestañear, sin esperar excusas. Chad tragó saliva y luego dijo en voz baja, entrecortada: «Lo siento. No porque seas el comisionado, sino porque nunca imaginé que alguien pudiera perseguirme con la mirada como lo ha hecho la tuya». Silencio. Evelyn no asintió. No respondió de inmediato. Luego, suave y lentamente, dijo: «No necesito tu disculpa, pero quizá los demás a quienes trataste como yo nunca la oyeron». Chad inclinó la cabeza, no por su título, sino porque no soportaba volver a encontrarse con esa mirada. «Lo entiendo», murmuró. Evelyn se dio la vuelta y se alejó con paso firme, sin prisa, sin orgullo, pero dejando tras de sí un silencio tan pesado como una sentencia. Esa noche, Chad abrió su vieja computadora portátil y se conectó al sistema interno de quejas del departamento. Empezó a buscar entre los nombres, los que había sacado de los coches, los que había esposado, los que había parado sin motivo. No sabía si alguno de ellos aún vivía en Southridge. No sabía si a alguien le importaría oír una disculpa, pero por primera vez en 17 años, vestido de uniforme, quería recordar, no borrar. 3 meses después, Southridge había cambiado. No con medidas drásticas ni declaraciones dramáticas en el noticiero vespertino, sino con pequeños detalles. Algunos oficiales veteranos renunciaron discretamente. Nombres que antes se consideraban intocables, de repente estaban bajo investigación. Y todos los lunes por la mañana, la comisionada de policía Evelyn Monroe mantenía reuniones a puerta cerrada con la Junta de Supervisión Interna. Sin cámaras, sin prensa, sin declaraciones en la ciudad. Empezaron a correr rumores. No habla mucho, pero donde quiera que va, la verdad sale a la luz. Mientras tanto, Chad Milan vivía como una sombra. Se acabaron los bares, se acabó la radio policial. Ahora trabajaba en un almacén del norte, contando pales, pegando etiquetas, apilando cajas.
Le dolían las manos por el frío, los hombros por el tiempo, pero su corazón ya no estaba congelado. A veces abría su correo electrónico, empezaba a escribir una disculpa, la borraba, la volvía a escribir y la borraba una vez más. No porque necesitara enviarla, sino porque necesitaba recordar que aún debía algo. Un día, mientras esperaba en la caja de un supermercado, Chad vio a un hombre negro acercarse, con camisa de trabajo, casco bajo el brazo y un niño pequeño dormido apoyado en su hombro. Chad retrocedió, dejándolo pasar primero. El hombre lo miró y asintió levemente. Sin palabras, sin reconocimiento, pero algo en esa mirada le dio ganas de llorar. No porque lo hubieran perdonado, sino porque por primera vez se sentía digno de volver a ser visto como humano. Un fresco día de otoño, Chad pasó por el ayuntamiento. Allí sus viejas costumbres lo llevaron al monumento conmemorativo del oficial caído, cerca de la base del monumento de piedra. Habían instalado una nueva placa de bronce. Decía: «La justicia no es una sirena. La justicia es la mirada que no podemos apartar de nosotros. Evelyn Monroe». El comisario de policía Chad permaneció allí un buen rato. Puso la mano sobre el frío metal. No había nadie más alrededor, nadie mirándolo. Pero en su interior un juicio llegaba silenciosamente a su fin. Sin abogados, sin defensa, y la sentencia no era prisión. Era para seguir viviendo, para recordar, para pagar y para no repetir. Southridge mejoró. No porque despidieran a la gente, sino porque, por primera vez en su historia, el sistema tuvo que mirarse al espejo y no podía fingir que estaba limpio. En el tercer piso, Evelyn Monroe seguía llegando a las 7 de la mañana, sin asistente personal ni séquito. En su escritorio había 3 cosas: una taza de té negro, una pila de informes internos y una fotografía algo desgastada. Una mujer esposada, de pie en la calle, con la mirada fija en la cámara, sin miedo ni odio. Solo una pregunta silenciosa. ¿De verdad crees que eres quien finges ser? No todos somos juzgados en un tribunal, pero todos somos juzgados en nuestra propia conciencia. Y algunos veredictos, inapelables e inmisericordes, los llevamos a cuestas.